Ordena tu negocio, ordena tu negocio. Ten el control de tu final en Final de Negocio. Tripulación emprendedora, bienvenidos a bordo. Antes de despegar, quiero preguntarte, ¿trabajás más horas de las que te gustaría? ¿Tu crecimiento fue tan rápido que pensar en tener el control de tu negocio parece misión imposible? En lugar de equipo sincronizado, tenés piezas desordenadas que se mueven solas. Si ya sentiste con la cabeza, abrochate el cinturón. Este es el vuelo 001 de Ordena tu Negocio, el podcast creado de dueños de negocio para dueños de negocio. Y en este episodio vamos a mostrarte los 3 pilares fundamentales donde se construye tu negocio. Vamos a hablar de estrategias, herramientas y procesos para tener un negocio ordenado y controlado. Y además vamos a abordar la importancia de tener alineados los equipos de trabajo con nuestra visión y con nuestros objetivos. Mi nombre es Mati Querel y voy a estar piloteando este vuelo con destino a la isla de tu negocio ordenado. A mi lado, en la cabina, está la copilota de procesos y herramientas, Belu del Duca, lista para guiarte entre nubes de métricas y atajos de eficiencia. Ajusta tu respaldo, poné tu mente en modo avión y prepárate para despegar. ¡Comenzamos! Hola Belu, ¿cómo estás? ¿Qué trajimos para hoy? Hola Mati, ¿todo bien por acá? Hoy trajimos el tema más importante que elegimos para este primer capítulo, que es la base donde se construye una empresa, sólida, ordenada y predecible. A lo largo de nuestra experiencia, escuchamos a un montón de dueños de negocios que siempre nos contaron que no saben cuánto ganan, no saben cómo delegar, no tienen tiempo, sienten que todo tiene que pasar por ellos. Llegan a la empresa, se sientan, quieren tomar su primer café y no le dejan de golpear la puerta. Pero ¿qué pasa? Quieren delegar, pero no saben por dónde empezar. Quieren estar en todo, pero a la vez que la empresa siga su circuito y siga caminando. Y lo que nos llevó a esto es pensar cuáles son los 3 pilares, cómo tener una estructura sólida que le permita al dueño de negocio poder tener más tiempo para poder pensar en hacer crecer el negocio. Y ahí detectamos 3 pilares fundamentales: las herramientas, los procesos y las personas. Y acá, Mati, te digo que me cuentes, si yo fuera este dueño de negocio que me siento delante tuyo y te pregunto, no sé por dónde empezar, pero no estoy durmiendo bien y no estoy tranquilo, ¿cómo hago para ganar esa estructura y esa seguridad? ¿Qué es lo primero que cuando me doy vuelta tengo que intentar empezar a tener una hoja en blanco y empezar a diagramar todo esto? ¿Qué hago? Bueno, mi cabeza siempre piensa en 3 partes cuando tengo que hacer el diagnóstico de algún negocio en las consultorías que hacemos habitualmente. Hay una primera parte que son los procesos, son las actividades que tengo que hacer todos los días en mi negocio. Y esos procesos yo tengo que tratar de repetirlos siempre de la misma manera. Un proceso es, por ejemplo, no sé, cómo despachar un pedido hacia un cliente. O un proceso puede ser cómo hacer la apertura de mi local, ¿sí? Pareciera algo sencillo. ¿Cómo hago la apertura de un local? No sé, abro la persiana, prendo las luces y ya está. No, eso tiene que quedar documentado formalmente en pasitos escritos, porque lo que voy a hacer con eso es poder repetirlo, poder hacerlo siempre de la misma manera. Y poder repetirlo implica varias cosas. La primera es que lo puedo delegar mucho más fácil que si yo lo tuviese en mi mente, ¿sí? Si yo tengo un proceso escrito, tengo todos los pasos que tengo que seguir y a partir de ahí, como los escribí, lo puedo trasladar mucho más fácil. Y es el primer paso que tengo que hacer para delegar una tarea. Pero no solo eso, cuando yo tengo escrito de qué manera abrir el local, voy a poder repetirlo y empezar a tomar métricas, tomar indicadores. Por un punto, por ejemplo, podría decir, che, no me estoy olvidando nunca al tenerlo escrito de poner la música en el volumen correcto y en la playlist que va. Muchas veces llegaba al negocio sin tener ese proceso escrito y no sé, en el negocio estaban pasando cumbia o música que no estaba dentro de la playlist que habíamos definido. Entonces, no solo me permite repetirlo, sino que me permite también tomar indicadores y empezar a medir las cosas que estoy haciendo. Podría decir, che, si yo siempre despacho de la misma manera, podría empezar a tomar métricas de la cantidad de errores que le llegan a mi cliente. Y en función a eso,
ver qué partecita del paso a paso podría cambiar, podría modificar, podría agregar, como para que ese número baje, ¿sí? Si yo puedo repetir un proceso, o sea, puedo hacer siempre las acciones de la misma manera, puedo medir. Y si puedo medir, recién ahí puedo gestionar. Entonces, el primer pilar importante es tener bien documentadito todos los procesos que yo hago en mi empresa. Por supuesto, yo no puedo tener todos los documentos documentados de un día para el otro. Tengo que armar una estructura jerárquica, priorizar y decir, che, voy a arrancar con estos tres, que son los más importantes, los que ejecuto muchas más veces o los que más dolores de cabeza me están causando, y a partir de ahí trabajo esos tres y eso me va a dar aire, me va a dar tiempo, me va a dar menos errores como para poder seguir avanzando en otro lado. Pero vos hablaste de tres pilares. Uno es esto, uno es saber qué estamos haciendo y empezar a tener eso documentado como para poder trabajarlo. El segundo pilar muy importante son las herramientas que tenemos para hacer nuestro trabajo. Yo puedo tener un proceso súper documentado, repetirlo siempre, estar midiendo lo que tenemos que medir, pero si no tengo las herramientas adecuadas, lo que va a pasar es que voy a ser ineficiente. O sea, voy a gastar mucho más tiempo, o mucho más dinero, o mucha más energía para tener el mismo resultado, o voy a gastar la misma cantidad de energía y voy a tener menos resultado. Ese es el concepto de eficiencia, ¿no? Hacer más con los mismos recursos o hacer lo mismo con menos recursos. Entonces, si yo no tengo una herramienta adecuada, voy a estar gastando mucha más energía, mucho más tiempo, mucho más dinero. Y es muy importante entonces entender bien que para cada proceso tengo que tener las herramientas adecuadas. De repente, no sé, podría decir, che, ¿dónde tengo anotados los pedidos de mis clientes? En WhatsApp. Y entonces voy a decir ahí, che, tengo las herramientas adecuadas. Fíjate cómo si yo pongo una herramienta coherente, voy a gastar mucho menos tiempo porque puedo ver los procesos, digo, los pedidos en una herramienta, no voy a estar perdiendo tiempo en un WhatsApp. Y la última y fundamental es el equipo. Yo tengo procesos, tengo las herramientas, pero mi equipo también tiene que estar alineado a mi visión y a mis objetivos. Entonces, cuando yo voy a una empresa, ya en el primer momento voy viendo esos. Si los procesos los están haciendo de manera prolija, si hay una comunicación efectiva para esos procesos, si tienen las herramientas adecuadas, y voy viendo también y voy chusmeando si el equipo está alineado a esos objetivos. Ahora, si quisiéramos profundizar un poquito más sobre un proceso, vos que la tenés súper clara con eso, ¿qué es para vos, Belu, un proceso? Para mí un proceso a la hora de llevarlo a la práctica, y acá me pongo un poco como líder de equipo, que es mi mayor experiencia, un proceso te permite también tener un acuerdo implícito con la persona que lo va a ejecutar. En esta pregunta que decíamos que el dueño de negocio quiere estar un poco en todo y en nada, establecer un proceso es darle la tranquilidad y darte la tranquilidad a vos mismo, que yo ya dejé esto documentado y se tiene que hacer de esta manera, entonces un acuerdo implícito. No quedó en palabras, no quedó escrito. Entonces, empezamos a tener esta comunicación, como decía Mati, donde ya queda escrito y todos hablamos el mismo idioma. Yo creo que en esto de las fricciones del equipo, tener un acuerdo implícito lo que hace es que no te tengo que estar diciendo todo el tiempo qué es lo que tenés que hacer. Yo creo que a ninguna persona le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Entonces, si nosotros armamos un proceso donde el dueño, que es la persona que establece y cómo quiere que se hagan las cosas en su empresa o que entiende que deberían hacerse, y la persona que va a ser quien lo va a ejecutar todos los días, se pudo reunir con él o, en caso de una estructura más grande, con el líder de equipo y decir, bueno, esto es todo lo que vos vas a hacer, ya establecer en un proceso el paso a paso te permite alinear y saber, ya estar en una misma comunicación. La persona sabe lo que tiene que hacer y también va a dar su impronta, porque es la persona que la ejecuta todo el tiempo. Es la persona que lo está haciendo y también es quien tiene que fortalecer en ese proceso. Entonces, como primera medida, el proceso es esa comunicación que voy a tener con la persona que la va a ejecutar, la tranquilidad de que se va a hacer como se tiene que hacer. Si no, soy el dueño de negocio, pasa caminando y digo, mirá cómo están haciendo esta tarea. No, 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 ve. Entonces, ahí en vez de enojarnos, no tenemos que ser duros con las personas. Tenemos que ser duros con las personas, no tenemos que ser duros con las personas, tenemos que ser blandos con las personas y ponernos a trabajar en el proceso, en que quede escrito. Entonces ahí ya definimos, bueno, voy a definir un responsable, ¿no? Yo lo primero que me imagino en un proceso es un responsable o dos responsables, o tres responsables, o queda el proceso sin responsable porque lo va a ejecutar un operario en general. Entonces, bueno, ya definimos un operario o la persona responsable.
¿Cuál es la fecha? ¿Cuántas veces se va a hacer este proceso? ¿Se hace por día? ¿Cómo va a ser esa rutina de ese proceso? ¿Cómo va a establecerse esa repetición? Decir, bueno, lo voy a armar porque se va a hacer todos los lunes o se va a hacer todos los miércoles o hay algunos que se realizan todos los días. Perfecto, entonces ya pongo un orden cronológico para ese proceso y también ya establezco cuáles son las tareas que tenemos que hacer. Y además un proceso lo que te ayuda en esto de anticiparse, de ser eficiente, de ser proactivo, palabras que utiliza Mati que nos gustan mucho, es poder adelantarme y establecer esas precondiciones. Si yo tengo que hacer un proceso y lo tengo que ejecutar y no me preparé para eso, no sé qué tenía que tener antes. Entonces un proceso también me ayuda a prepararme a realizar esa tarea. Si yo quiero tomar un café y voy y pongo el agua y me adelanto y ya ingreso a hacer lo que tenía que hacer, voy a preparar, busco la taza y cuando voy a la alacena no tengo el café. Perdí todo ese tiempo. En cambio, si yo en precondiciones tengo que saber que lo primero que tengo que ir a ver es si tengo café. Parece algo simple, algo chiquito, pero el café es la precondición para mi objetivo, que es tomar el café caliente. Entonces, para eso ya me preparé y no perdí. Y la angustia cuando llego y digo, mirá, no tengo café, ¿ahora qué hago? Tengo que ir a comprar. Esto pasa en cualquier negocio y en la vida también con un ejemplo tan simple. Entonces, para mí el proceso es eso, ¿no? La tranquilidad de tener un acuerdo en común, definir un responsable, saber cada paso, como enmarcar todo ese paso a paso y ese proceso para que quede todo bien ordenadito. Me encanta. Acá yo uso siempre un modelo mental que lo tengo incorporado hace años. Un modelo mental, básicamente como definición, es un atajo que tiene el cerebro donde ese pensamiento ya lo que te pensaste, lo procesaste, lo analizaste y te funcionó un montonazo de veces. En este caso, el modelo mental que uso es el modelo mental que yo llamo HIPPO. I-P-O. ¿Por qué HIPPO? Bueno, porque viene de input en inglés, elementos de entrada, P de procesamiento y O de output, de salida. Todo proceso dentro de la empresa tiene elementos que necesitas para ejecutarlo, un procesamiento de esa información o de esos elementos y una salida. Ejemplo, tengo que despachar prendas a un cliente. Es mi proceso, ¿sí? ¿Qué necesito para hacer ese proceso? Es el input, los elementos de entrada. Necesito tener cargada en el sistema la nota de pedido del cliente, necesito tener los productos en la estantería, necesito tener una mesa limpia o al menos un plumero para pasarle antes a la mesa para que no se llene de polvo lo que voy a despachar. Necesito tener bolsas, necesito tener impresora para rotularlo. En fin, tengo que listar todos los elementos que tengo que tener para poder despachar. ¿Por qué? Porque si yo me tomo el tiempo, la inversión de tiempo de listar esos elementos, me voy a estar ahorrando cada vez que tenga que despachar eso de, no tengo impresora, no tengo el pedido, no tengo la computadora prendida, ¿sí? El procesamiento, che, ¿qué hago con todos los elementos? Bueno, sé, imprimo el pedido por sistema, lo pongo en la mesa, voy a hacer el picking, pongo la bolsa, todo lo que tengo que hacer paso a paso de la manera más eficiente posible para ahorrar tiempo, dinero y energía. Y por último, el output, clave para delegar. Cuando yo delego un proceso, le tengo que explicar muy bien qué es lo que espero de ese proceso a la persona que lo estoy delegando. Yo no quiero decir, che, despachaste pedido al cliente. ¿Por qué? Porque es súper ambiguo. ¿Qué es despachar para él? Dejarlo en el rack, ponerlo en la camioneta del flete, hacerle un llamado al cliente para quedarse tranquilo que lo recibió en tiempo y forma. ¿Qué es despachar? Para mí es todo eso y mucho más. Entonces, al dejarlo escrito es mucho más fácil delegar, ¿no es cierto, Bru? Sí, pierde esa ambigüedad y ese criterio personal de que dijiste vos, ¿qué entiendo yo por esto? O sea, lo pusimos en común y también está bueno esto de poner en común, digo, que no se cierra solo a la experiencia del dueño de lo que considera, lo ponemos en común, pero queda en acuerdo para todos, ¿no? Ese acuerdo implícito que decíamos. Y también vos nombraste algo mientras hablabas que es la variable el tiempo, y el tiempo es valor, tiene un valor general, ¿no? Puede ser económico y diferentes. Y acá nos metemos un poco en las variables, en indicadores, porque digo, hablamos del proceso en sí como si estoy en cero, lo empiezo a documentar, pero esa herramienta a mí me permite mucho más por algo que dijimos al inicio, ¿no? La importancia de medir y cómo hago, cómo mido eso, digo, ¿no? Porque si yo ya sé en el ejemplo que daba de preparar el café. Al principio digo, bueno, pero si no sé cuánto tardo en hacer el café, no sé cuánto tiempo antes de la reunión tengo que empezar mi proceso para poder llegar. Digo, ¿tengo formas de poder medir esto? Sí, totalmente. Tenemos formas
de poder medirlo. Dependiendo de cada uno de los procesos, ¿no? Tengo que entender bien qué es lo que tengo que medir. Muchas veces voy a estar midiendo tiempos para hacerlo más rápido. Muchas veces voy a estar midiendo cantidad de errores a cometer y mi objetivo ahí es disminuirlos. Otras veces voy a estar midiendo gente que me conoce. Otras veces voy a estar midiendo la facturación, las ventas. Entonces, si bien el proceso es central en todos los indicadores, también tengo que ahí poner en el rompecabezas estas dos partes que hablamos antes. Las herramientas necesarias para poder ejecutar esos procesos y poder obtener esos indicadores por ahí de manera automática. Y también alinear mucho a mi equipo para decirle, che, cuando ejecutes esto, esto y esto, tenemos que tener presente estos indicadores, esto que vamos a medir, por esto te vamos a evaluar. Y también no solo identificar cuáles son los indicadores, sino también pedirle reportes con frecuencias, no sé, diarias, semanales o mensuales para tener el control de ese tridente, ¿no? De esos procesos, de esas herramientas y de ese equipo capacitado, alineado con mis objetivos. Buenísimo, Mati. Otro tema súper interesante ahí, en relación a lo que veníamos hablando, es algo que es muy antiintuitivo, digo yo, cuando llevo una empresa, em, que está en términos generales en las pymes donde damos consultoría bastante desordenado, y que es esto de, che, ¿qué hago primero? ¿Vendo y no me importa el desorden? ¿O por el contrario, primero ordeno y después vender? Lo que yo digo, la venta por sobre el orden o el orden por sobre la venta. Y acá cuando, cuando trabajo sobre este punto, no tengo dudas que vender por sobre el orden es una decisión totalmente a corto plazo. Y nosotros buscamos siempre que nuestro negocio funcione a largo plazo. Escuchaba el otro día que uno se ve a uno mismo en el futuro como una persona extraña. Y nos cuesta eh, entregarle tiempo, entregarle dinero a una persona extraña, ¿sí? O sea, cuando yo digo, che, necesito ahorrar porque es para el bien de mi futuro, ese futuro, ese yo en el futuro es una persona extraña que no conozco, que no existe para mí. Una Entonces, a- incertidumbre. una incertidumbre. Entonces, es muy difícil hacerle creer a nuestro cerebro, hacerle entender a nuestro cerebro que lo que estoy haciendo es un gran bien a mi yo del futuro, en el largo plazo. Y acá en esto pasa lo mismo, digamos. Es muy importante entender que si yo vendo por sobre el orden, estoy premiando mi yo del presente, pero estoy castigando muchísimo mi yo del futuro y mi empresa del futuro. Entonces, acá no tengo dudas. Establecer bien claras las bases en procesos, herramientas y equipo nos va a ayudar a que las ventas del futuro sean exponenciales. Y todo lo contrario va a hacer que mi empresa vaya para abajo y esté en serios problemas de rentabilidad. Yo tuve una experiencia como director de una empresa muy importante hace unos años atrás, donde había llegado, me había metido a tratar de ordenar un poco todos los departamentos, había cosas que estaban prendidas a fuego y había que atacarlas primero, pero después cuando empezamos a tener un poquitito de aire, empecé a meterme en cada uno de los sectores. Y el que más me gusta a mí es el departamento de stock, del depósito, así como almacenamos nuestra mercadería, nuestro principal patrimonio, que son las prendas que tenemos, y cómo hacemos el ingreso, cómo las cuidamos y cómo hacemos el despacho. Claro, cuando me metí ahí, lo primero que tuve que hacer es, muchachos, no vamos a despachar más una prenda hasta que este proceso esté súper claro para todos y que todo esto esté ordenado. 3 días frené la venta. Vinieron los vendedores, algunos muy genuinos, a decirme, Mati, yo quiero lo mejor para la empresa, no entiendo qué estás haciendo, entiendo que estás jugando un partido para el contrario. Tuve que sostener esa decisión, yo estaba súper convencido que frenar las ventas era lo mejor que podía hacer para la empresa en ese momento, por más que no ingrese un solo peso en 3 días y perder esa venta era costoso, pero entendía también que era mucho más costoso a mediano plazo y a largo plazo no tener un proceso establecido, nos íbamos a pique, o sea, se estaba perdiendo en costos ocultos muchísimo dinero
en prendas que estaban tiradas en el piso, que no sabíamos que la teníamos, perdíamos venta porque por ahí teníamos stock, pero no aparecía en sistema, entonces no las vendíamos. A partir de ahí frenamos todo, toda la fuerza de venta vino a ayudar a la fuerza de depósito para ordenar todo y a partir de ahí pudimos construir con bases sólidas. Se terminaron los gritos de tengo jogging en talle L verde a poder verlo por sistema, ningún grito más, todo súper controlado y ordenado. Por supuesto que el error nunca baja a cero, pero lo roza bastante. Entonces, si ya desde la dirección tengo la premisa en orden para poder vender y no la venta por sobre el orden, eso a mediano plazo trae muchísimas recompensas. Sí, está bueno, como decías, en esto de explicarle al yo del futuro, digo, cómo explicarle a mi equipo que trabajar con procesos y herramientas nos sirve a todo. Esa misma experiencia que tuviste ordenando este depósito, también lo he vivido en experiencia propia, y hoy después cuando a veces entre áreas de la empresa somos nuestro propio cliente, digo, ¿no? O sea, cuando uno se para en el depósito, el vendedor sigue siendo un cliente al que yo tengo que cumplirle, porque en realidad no tengo el contacto directo con el cliente final en este caso, ¿no? Sino que es el vendedor que está ahí, pero digo, también la tranquilidad de cuando veo al vendedor como cliente, y no tiene que hacer esto que decías vos, me llaman y me dicen que tengo un faltante o no, y te pasa después de recibir esos mensajes de tu propio equipo diciendo, chicos, la verdad que el depósito, una genialidad, cargué un pedido y si bien existe, como dice Mati, que puede pasar, somos humanos y podemos tener alguna falla, más allá de todo, digo, bueno, buenísimo que puede cargar un pedido y la tranquilidad de decir, tenía todo, o sea, o por lo menos la gran mayoría de ese pedido se hizo. Y ahí también como nos ahorramos más allá de la persona y de estas fricciones entre los equipos, entender eso, de decir, que mi cliente es el vendedor y le estoy cumpliendo y está contento con esto, y esto era donde queríamos llegar y venderle esa tranquilidad. También los costos que están hundidos ahí, ¿no? Como hacías vos, otra palabra, los costos ocultos, ¿no? El desorden tiene un costo hundido o oculto y que a veces no podemos como dueños de negocios, si somos buenos vendedores, enfocarnos solo en un área y decir, lo importante es la venta. Entonces, si bien hay una idea, una visión donde todos apuntamos a un objetivo en común, más allá de la venta hay otras aristas que hacen que la estructura sea fuerte, porque cumplen a ese objetivo, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, Belu, para despedirnos en este episodio voy a cerrar con tres cositas. La primera, les voy a dejar una tarea que les va a súper servir para arrancar a ordenar su negocio. Después vamos a dejarles un regalo y después vamos a hacer algún anuncio para que nos ayuden a que esto lo vean más dueños de negocio como ustedes. La tarea que les voy a pedir es que piensen en el proceso de despacho de mercadería, cualquiera sea su negocio. Pueden estar en un local de venta, puede estar en una fábrica de algún producto. Piensen qué tienen que hacer para poder despachar o para poder vender esa mercadería. No sé, si estoy en un local de venta, seguramente haya que facturar, haya que descontar de stock, haya que tener bolsitas, haya que hacer un upseller ofreciendo algún perfume o alguna otra prenda de valor más pequeño, todo lo que tienen que hacer en el cierre de una venta o de un despacho. Si estoy en una fábrica más grande, por ahí lo que mencionábamos antes, ¿no? Tener la nota de pedido ya cargada en el sistema, tener un lugar cómodo como para poder apoyar la mercadería, poder realizar el picking de la manera correcta. Entonces, lo que les pido acá en la tarea es detallar el paso a paso de cómo harían ese despacho de mercadería, listarse todo lo que necesitan para hacer ese despacho de mercadería y ¿a qué deberían llegar como output de ese proceso para decir, che, le pongo un monito y este despacho salió perfecto? ¿Sí? O sea, no sé, a la bolsita entregada con su perfume, con su monio y con el ticket ya hecho por sistema si estás en un local de venta, o posiblemente al paquete ya todo sellado, con sus rótulos en el rack, como para que venga el flete y lo lleve si estás en una fábrica. Esa es la primera tarea que quiero dejarte, porque estoy segurísimo que empezando por ahí vas a poder empezar a documentar ciertos procesos y te va a permitir ordenar tu negocio. Lo otro que quiero hacerte también es un regalo. Vamos a poner a disposición nuestro proceso de despacho de nuestra empresa de indumentaria y te lo vamos a compartir si nos envías por acá o por algunas de nuestras redes sociales la palabra proceso, y ahí te vamos a compartir cómo documentamos nosotros
nuestro proceso para despachar. Y por último, pedirte que si te gustó esto, te suscribas o lo compartas con algún colega que pienses que le pueda servir. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, Belu, muchas gracias. Chao, Mati, un gusto. Ordenado